Bien, pues vamos a dar comienzo a la primera sesión del grupo de iniciación a la espiritualidad teórica. Estos grupos los vamos a realizar sobre la base de la lectura explicada de mi parte del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión. El formato inicialmente planificado era el de lectura individual y luego hacer sesiones de preguntas, pero debido a que como vamos abandonando el confinamiento del coronavirus, ya las personas interesadas en este grupo retornan a su actividad normal y tienen menos tiempo para poder atender a estas citas de estas sesiones. Entonces, bueno, pues es más conveniente el cambiar de formato, realizar una lectura explicada como el de otras sesiones que realizo de otros textos y sencillamente pues iré deteniéndome para explicar con un poco más de profundidad en aquellos puntos que considere, aunque ya el texto pues creo que es bastante claro de por sí. Y en cualquier caso, pues siempre se pueden formular las preguntas que cada uno considere que no quedan bien aclaradas o que tiene alguna duda o comentario, pues o bien en la página de Facebook, Iván Prospector, o bien pues en el mismo canal de YouTube de Espacio Sutil o en el chat que hemos habilitado al efecto para el seguimiento de estas sesiones. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con este texto. Este texto tiene tres partes. La primera es el sueño, la segunda es la aventura experiencial, la tercera es el retorno. Vamos a comenzar hoy con la primera parte, con el sueño, y el primer epígrafe se titula El universo. Y dice así: una idea predominante entre los hombres de ciencia es que el universo conocido se expande constantemente. De ahí, por múltiples vericuetos, se ha deducido que esa expansión, en un tiempo muy pretérito, debió comenzar con la explosión de un pequeño núcleo de altísima masa. Explosión que con el devenir del tiempo fue atomizando los materiales lanzados como consecuencia de la misma, convirtiéndolos en masas materiales que, debido a la gravedad, fueron apelmazándose hasta formar las estrellas y los planetas dentro de la esfera creada por el radio de la explosión. A dicha explosión se le llamó la Gran Explosión, Big Bang. Desde ese momento del tiempo, para atrás, no surgen nuevas teorías, salvo aquella que establece que la expansión que ahora mismo parece manifestar nuestro universo debido a la fuerza de la explosión inicial, en el futuro se detendrá y, debido a la gravedad, comenzará un proceso inverso de contracción. Dicha contracción produciría el efecto contrario al expansivo y todas esas esferas irían acercándose y fusionándose hasta alcanzar de nuevo ese núcleo primigenio de altísima masa. A esta retroacción se la ha conocido como la gran contracción, Big Crunch. Así, las hipótesis más aventuradas alcanzarían a explicar el fenómeno del universo en intervalos, alcanzarían a explicar el fenómeno como una continua expansión debido al Big Bang y contracción del universo debido al Big Crunch en intervalos de decenas de millones de años. Pero como no puede ser de otro modo, las hipótesis sobre las causas previas o antecedentes a ese modelo Big Bang, Big Crunch, son descartadas por la ciencia por no tener base empírica sobre la que realizar hipótesis adicionales. No obstante, la filosofía sí se ha adentrado en estimar determinadas respuestas a ese momento previo. Aquí solamente realizaremos una aproximación lógica hasta nuestro objetivo final. Bien, en este primer epígrafe estamos
empezando a introducir al estudiante iniciado en estos conceptos de la espiritualidad teórica, en el origen de lo que sería nuestro universo conocido, es decir, de esta subrealidad que estamos nosotros pues ahora mismo viviendo y experimentando. Se habla de estas vidas que tenemos en el plano físico, en este universo material, espaciotemporal, físico. Y lógicamente, pues estamos partiendo de la base de la hipótesis más extendida que ahora mismo maneja la ciencia, que es la del origen del universo como el del Big Bang. A partir de ahí, pues lógicamente en las siguientes partes del texto, lo que digo al final de este epígrafe es que como la ciencia no aventura ninguna hipótesis desde el Big Bang hacia atrás, pues lo que hago yo es comenzar con una hipótesis basada en la lógica filosófica. Y dice así el siguiente epígrafe: la causa incausada. Parece claro y fácil de aceptar, tras un pequeño análisis, por una mayoría de gente, que de la nada no puede resultar algo. Es decir, si algo existe, proviene de una causa antecedente. Si comenzamos a analizar la cadena de causas antecedentes, cualesquiera que nos imaginemos que éstas sean, finalmente tendremos que llegar a una primera causa incausada. Parece que haciendo uso de la lógica no es fácilmente refutable este proceso de razonamiento. Claro, es evidente que si no creemos en la magia, de la nada absoluta no puede resultar algo, con lo cual esa eventual, hipotética, primera partícula de altísima masa que estalló generando el universo físico tal como lo conocemos, tenía que tener algún antecedente necesario. Nadie la puso ahí por casualidad. No es que la comunidad científica niegue que esa partícula de altísima masa tuviese que tener una causa previa. Sencillamente, como no es alcanzable para la demostración empírica, ni siquiera para la hipótesis dentro del paradigma científico, pues no se suele contemplar. Sigue diciendo: a partir de aquí, el proceso es sencillo. Si algo es primera causa de todo, y por tanto no tiene antecedente, se podría caracterizar de varias formas. Estamos hablando de que por mucho que nos podamos imaginar que podemos retrotraernos al origen de esa partícula de altísima masa que explotó, siempre al final tendremos que encontrar que hay una primera causa de todo, una primera causa que tiene que ser incausada, porque para nosotros es imposible admitir que no haya una primera causa de todo, que no haya un comienzo. No podemos concebirlo. Bien, si algo es primera causa de todo y por lo tanto no tiene antecedente, se podría caracterizar de varias formas. En primer lugar, si algo es lo primero, ese algo es lo único. Bueno, esto parece evidente, ¿no? Si algo es lo primero, pues es lo primero y no hay nada más. Si algo es lo único, ese algo lo es todo. Claro, si es lo único, pues en ese momento pues no hay más. Si algo es la primera causa incausada y alguno de sus efectos, por lejanos que queramos situarlos, tienen personalidad, entonces ese algo primero también tendrá personalidad. Nosotros comprobamos como aquí en nuestro mundo, pues los seres vivientes con cierta inteligencia demuestran personalidad. Personalidad sería el conjunto de características y de atributos de una persona que la diferencian de cualquier otra. En este sentido, pues ya la psicología pues apuesta porque la personalidad además es unívoca. Es decir, hay clasificaciones de personalidad, hay
tipos de personalidad que asemejan a las personas, pero no hay exactamente la misma personalidad en dos personas, ¿no? Porque la variabilidad de aspectos que conforman la personalidad es enorme y sería sumamente improbable el que existiesen dos personas con la misma personalidad. Bien, si lógicamente aquí apreciamos que hay personalidad, pues antecedentemente tiene que haber personalidad, porque de la nada no sale algo. Entonces, ese primer ser único, todo, tenía que estar dotado de personalidad. Por tanto, ese algo deja de ser algo para ser alguien. Y ese alguien contiene, al menos en potencia, todo aquello que podemos observar hoy en nuestro mundo de forma actualizada. Sí, lógicamente partimos de una hipótesis que es la nuestra, es la que estamos utilizando para hacer esta descripción, y es que no hay nada que se manifieste en este mundo que conocemos que no tuviese, al menos en potencia, esa primera causa incausada. Porque partimos de la base, de nuevo, de que de la nada no aparece algo, con lo cual realmente no hay cosas nuevas que al menos no pudiesen estar previstas en potencia en esa primera causa incausada. Dice el siguiente párrafo: el siguiente tránsito puede no parecer tan claro, pero lo intentaremos abordar de la forma más sencilla posible. Si ese algo previo es un alguien, por manifestar personalidad, lógicamente, si aquí vemos personalidad, ese algo previo tenía que también manifestar esa personalidad. Por lo tanto, pasaría de ser un algo a ser un alguien, ¿de acuerdo? Porque por la misma razón por la que de la nada no sale algo, de algo no sale alguien. Y bueno, pues ya profundizaremos un poco en esa intención que tiene la ciencia en acreditar que la vida apareció por causas aleatorias. Pero bueno, yo creo que sencillamente lo que ahí está ocurriendo es que los árboles no dejan ver el bosque, y llevar la investigación a un punto en el que se niega la más elemental lógica, y aquí la más elemental lógica es que la vida es algo tan profundamente cualitativo respecto de la no vida que difícilmente podría surgir por una cuestión aleatoria, pues por eso es claro y lógico el que si aquí hay vida y personalidad, la primera causa incausada debía también ser algo vivo y personal. Si ese algo previo es un alguien primero y único, por fuerza tiene que ser también el último, ya que cuando algo es el antecedente de todo, sigue siendo, en esencia, todo. Esto puede no parecer tan sencillo de ver con lógica, pero si se hace una pequeña reflexión, parece que tampoco se puede refutar fácilmente el que si algo en algún momento, en ese hipotético momento primero, lo es todo, no puede dejar de serlo todo, y por lo tanto, finalmente, en un hipotético fin del universo, persistiría ese alguien primero y único, y por lo tanto sería último, ¿de acuerdo? Si ese algo previo, repito, es un alguien primero y único, por fuerza tiene que ser también el último, ya que cuando algo es el antecedente de todo, sigue siendo, en esencia, todo, con independencia de la evolución de sus consecuentes, con independencia de lo que pase en medio. Si algo es primero, único y todo,
no va a dejar de serlo, ocurra lo que ocurra después, porque al ser causa de todo, todo lo que viene posteriormente sigue siendo eso. Y esa es la lógica por la que estamos apostando en esta exposición, con independencia de la evolución de sus consecuentes, con lo cual ese alguien actualmente nos abarca de alguna forma. Aquí lo que quiero indicar es una sencilla lógica a partir de que si alguien, si algo, en este caso alguien, por esa deducción que hemos hecho de ser causa de personalidades y de vida, si ese alguien lo es todo, no deja en ningún momento de serlo todo. Y por lo tanto, será último también. La razón estriba en que si eres primero y único, es decir, una causa incausada, una causa sin causa, no eres entrópico. Esa es la principal afirmación que sustenta esta teoría. Si eres primero, único y todo, no puedes ser entrópico, porque cualquier consecuente tuyo de alguna forma sigue siendo tú. Esa es la lógica que sustenta esta teoría. Y por lo tanto, abarcas todos tus consecuentes y sea como acabe el universo, ahí seguirás tú, como último. ¿De acuerdo? En la acepción coloquial, entropía denota, significa, capacidad de desorden y corrupción hasta la disfuncionalidad y la extinción. Es decir, algo que es entrópico es algo que se va desordenando, descolocando, degradando, va adquiriendo una obsolescencia y al final pues acaba de alguna forma extinguiéndose. Es decir, si algo no es entrópico, si ese primero, único y todo, causa de todo lo demás, no es entrópico, que la afirmación que estamos haciendo aquí es que no lo es, perdura con el orden original e inmanente en sí mismo. Claro, la mera característica de ser lo primero lleva de por sí el atributo de no ser degradable, de no ser entrópico, de no ser extinguible, porque eso primero lo es todo. Y de la misma forma que no podemos obtener algo de la nada, tampoco podemos obtener la nada de algo. Y si algo hay, ese algo es perdurable e inmanente siempre. Esa es la sencilla lógica que nos lleva a caracterizar esa causa incausada, simplemente a partir de estas sencillas hipótesis que, por supuesto, la ciencia no acoge porque no tienen ninguna fundamentación científica con base en ese conjunto de reglas, pero es una sencilla lógica que cualquiera puede comprender y es la que estamos estableciendo aquí. Repito, es decir, si algo no es entrópico, perdura con el orden original e inmanente en sí mismo. Perdura, no puede pasar a ser nada. Con independencia de la evolución que tengan sus consecuentes, es decir, con independencia de lo que suceda después. Por todo ello, dado el carácter netamente entrópico de nuestro universo, de lo que nosotros conocemos, que sí que es entrópico, que eso sí que incluso pues parece que la ciencia está de acuerdo en que hay un desorden generalizado, de forma que nada perdura, todo cambia y lo mismo que no hay seres vivos que sobrevivan, sino que todos al final pues acaban muriendo, pues las estructuras físicas y químicas acaban de alguna forma descomponiéndose. Si hay algo que perdura siempre, que es la energía. ¿Pero qué es la energía?
La energía la medimos, pero realmente no tenemos ni idea de cuál es su origen, de dónde procede y qué es en realidad. Esa energía, que es lo único que pervive en nuestro universo, es lo que tiene mucho que ver con esta primera causa incausada. Por todo ello, dado el carácter netamente entrópico de nuestro universo, abro paréntesis, la materia y la forma no permanecen, sino que constantemente cambian en degradación y recomposición. Cierro paréntesis. Debe estar sustentado por esa personalidad previa a dicha materia y forma, a dicho Big Bang, si enlazamos con la famosa idea actualmente aceptada de origen de nuestro universo. Es decir, nuestro universo sabemos que es entrópico en cuanto a su composición y recomposición, pero los mismos científicos pues también afirman con rotundidad que la energía no se destruye, solamente se transforma, de forma que este universo es entrópico, pero lo que sustenta este universo, que es esa energía que se manifiesta en las partículas subatómicas y en las partículas atómicas, es precisamente el antecedente a este universo. Y lógicamente esa energía, ya iremos viendo posteriormente, cómo es una energía que actúa de forma inteligente en el universo, lo cual cuadra perfectamente con esa atribución de personalidad a esa primera causa incausada. De donde no hay inteligencia, no puede haber inteligencia posterior, y no hay inteligencia sin vida previa. Otra sencilla afirmación que hace que sea relativamente sencillo para cualquiera el poder deducir lógicamente que la primera causa incausada tenía que ser un ser vivo y personal, porque ¿de dónde podría proceder esta inteligencia que se manifiesta en el universo y que recogen las leyes físicas y químicas, sino de esa personalidad? Bien, sigue diciendo, si esa personalidad es previa al inicio de la materia y a la forma, y por tanto al espacio y al tiempo, claro, si estamos partiendo de la base de que es previa al Big Bang, es nuestra hipótesis de partida en esta exposición, ¿de acuerdo? Es simplemente una hipótesis de partida. Pero si como la comunidad científica piensa que el universo y por tanto el espacio, el tiempo, la materia y la forma sucedieron a partir de aquella gran explosión, pues entonces esa personalidad previa al inicio de la materia y de la forma, y por lo tanto previa al espacio y al tiempo, no debe participar de ninguna de las características de la materia, la forma, el espacio y el tiempo, aunque indudablemente contiene esas características en potencia. Pero si estamos diciendo que el universo nace con esa gran explosión de esa partícula de altísima masa, antes no había ni espacio ni tiempo, ni materia ni forma, ya que esas cuatro cualidades, esos cuatro componentes de nuestro universo conocido, nacieron en ese momento. Eso sí, en potencia tenían que estar en esa primera causa incausada, en ese alguien primigenio. En potencia esa energía tenía que estar, ¿de acuerdo? Que es precisamente lo único que luego no se degrada en el universo, solo se va transformando constantemente, que es esa energía que sostiene el mundo físico. Esta afirmación se comprende a partir de nuestra propia, entre paréntesis, humana, conclusión científica de que la materia, la forma, el espacio y el tiempo surgieron con esa gran explosión. Claro,
Por lo que antes la realidad carecería de dichos atributos. La realidad previa al Big Bang no podía manifestar los atributos ni espacio-temporales ni materioformales. Pues, lógicamente, porque surgieron con esa gran explosión. Convengamos, por mera cuestión práctica, denominar a dicha personalidad previa, primigenia, a la causa incausada, con el vocablo espíritu, cuya evocación semántica, cuyo significado, podría ser la que mejor se aproxima a la naturaleza de la causa incausada. Claro, si estamos diciendo que no tiene nada que ver con el espacio, con el tiempo, ni con la materia, ni con la forma, pues la palabra que más se aproxima a eso es la palabra espíritu. Pues digamos que espíritu sería la naturaleza de ese alguien primigenio. Pura conclusión lógica también. Por lo que dice, repitiendo, convengamos por media cuestión práctica denominar a dicha personalidad con el vocablo espíritu, cuya evocación semántica podría ser, cuyo significado podría ser, la que mejor se aproxima a la naturaleza de la causa incausada, por lo que denota de intangibilidad propia de no tener dicha relación con dichos atributos físicos de espacio, tiempo, materia y forma. Aquí lo que es tangible lo denominamos a aquello que es medible, que se puede tocar, que se puede observar, pero claro, algo que no tiene ni espacio ni tiempo, ni materia ni forma, pues lógicamente es completamente intangible. Y esa intangibilidad es lo que hace que le denominemos espíritu. Bien, sigue diciendo el siguiente párrafo. Finalmente, este espíritu previo, primero, total y único existente, parece que todas esas características que hemos ido diciendo son también pura lógica, ¿no? Si algo es lo primero, es previo a todo, es total, es único existente. Hemos dicho que también es último, porque al ser lo primero y todo no es entrópico, se manifiesta como esa energía que aquí es lo único que permanece, ¿de acuerdo? Finalmente, este espíritu previo, primero, total y único existente parece que gozaría, por sus propias características, de los siguientes rasgos. Vamos a empezar a aventurar los rasgos de esa primera causa incausada, ese alguien primigenio del cual proviene todo. Identidad, en el sentido de unicidad causal. ¿Por qué es una identidad? Pues porque tiene personalidad y fue alguien primero, con lo cual, lógicamente, tiene identidad, ¿de acuerdo? Personalidad, porque es causa, entre otras cosas, de personalidades. Tiene identidad, tiene personalidad. Eternidad, es primero, no es entrópico y por lo tanto también es último, con lo cual es eterno. Es primero y es último. Permanece, es eterno. Identidad, personalidad, eternidad. E infinidad, en el sentido de totalidad y absolutez. Claro, si es lo primero y es lo único, es todo. La primera causa incausada de todo es todo. Con lo cual, es infinito. Porque todo lo abarca.
todo lo que pueda ser cognoscible, todo lo que pueda imaginarse, es abarcado por esa primera causa incausada, porque era primera y era única. Por lo tanto, era todo. Entonces tenemos identidad, personalidad, eternidad e infinidad. Identidad, personalidad, eternidad e infinidad. Esos son atributos que también estamos atribuyéndole, valga la redundancia, a ese primer ser primigenio en este trasunto lógico que estamos realizando. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente párrafo. Igualmente, dicha personalidad, por su propia naturaleza, que estamos describiendo, por lógica, y por su carácter de causa de consecuentes mentales, es decir, nosotros aquí apreciamos que tenemos mente. Nosotros somos, por lo menos, alguno de los consecuentes de esa primera causa incausada. Puede que haya más. Pero nosotros manifestamos mente e inteligencia. Y estamos partiendo de esa sencilla lógica de que no se inventa nada nuevo que no existiese previamente en potencia, porque eso es magia. Eso es magia, ¿de acuerdo? Con lo cual, puede aceptarse o no esta hipótesis, pero es la que nosotros estamos utilizando. Que cualquier cosa que se manifieste después, tiene que manifestarla su causa, ¿de acuerdo? Al menos en potencia. Al menos en potencia significa que aquí puede manifestarse esa mente y esa inteligencia de alguna forma diferente de la que se manifiesta en aquella primera causa incausada. Pero de contenido es lo mismo. Por eso decimos en potencia, porque bueno, pues aquí puede tener otra forma de manifestación. Vale. Repetimos. Igualmente, dicha personalidad, por su propia naturaleza y por su carácter de consecuentes y por su carácter de causa de consecuentes mentales, nosotros somos esos consecuentes mentales, que tenemos inteligencia y consciencia. Por lo tanto, dicha personalidad sería mental y sería consciente, y por su atributo de antecedente de todo lo conocido, deducimos que también sería un ser con voluntad, un ser volitivo, pues hubiera tenido voluntad de establecer su consecuente, todo lo posterior. Bien, ¿por qué pensamos que ese ser primigenio manifiesta voluntad? Bueno, primero, porque aquí manifestamos voluntad. Y por la misma razón por la que hemos aducido anteriormente otros atributos. Si un efecto manifiesta voluntad, su causa tiene que manifestar también voluntad, aunque sea en potencia. Y de hecho, pues sea cual sea el tránsito que hemos realizado desde esa primera causa hasta ahora, sea cual sea, desde luego que esa primera causa debió manifestar voluntad de tener unos consecuentes. Porque si era lo primero, lo único, todo, no entrópico, entonces, si ha manifestado unos consecuentes, no habrá sido teniendo personalidad, inteligencia, mente y conciencia de forma voluntaria. Parece fácilmente aceptable que tuvo que haber sido un acto volitivo. No tiene sentido que, siendo primero, único, todo, consciente, mental, con personalidad, dejes a la aleatoriedad lo que suceda después. ¿De acuerdo? Con lo cual, se llega
a otra conclusión adicional, y es que, sea cual fuese el nexo de unión entre aquella primera causa incausada y nosotros, sea cual fuese, hubo una intención de algún tipo para que de allí surgiese esto. La hubo. No sabemos cuál ni en qué contexto, pero fue intencional, ¿de acuerdo? También sería un ser volitivo, pues hubiera tenido voluntad de establecer su consecuente, todo lo posterior, lógicamente. Si era primero, único y todo, pues de no haber querido que hubiese habido una consecuencia posterior, no lo hubiese habido, lógicamente. Eres primero, eres único, eres todo, tienes personalidad, eres mental, eres consciente, pues lógico, eres volitivo. Y por su naturaleza de ser primero, total y consciente, sería conocedor de todo lo existente. Es decir, autoconocedor. Porque si eres lo primero y eres lo único y eres todo, lógicamente, si eres consciente y tienes mente, te autoconoces. Eres autorreferente. También porque si aquí mostramos una conciencia autorreferente, es decir, conciencia de nuestra propia conciencia, pues entonces, lógicamente, ese primer ser también debía ser autorreferente. Repito, y por su naturaleza de ser primero, total y consciente, sería conocedor de todo lo existente, autoconocedor, autoexistente y autoconocedor de sí mismo, lo cual podría establecerse como que estaría en el conocimiento absoluto. Claro, si es primero, es único y es todo, es absoluto, porque no hay más. Y lógicamente, si tiene mente y tiene conciencia, se autoconoce. También vemos que tiene voluntad. Se autoconoce a sí mismo. Con lo cual, conoce todo lo existente. No hay nada más que conocer. ¿De acuerdo? Lo cual podría establecerse como que estaría en el conocimiento absoluto. Absoluto, no hay otra cosa. Ya que es antecedente, todo abarcante y último de todo lo posterior, y por lo tanto absolutamente conocedor de todo ello. Si es primero y es último y era autoexistente y se autoconocía completamente, entonces abarca todo lo posterior, sea lo posterior entre las cosas que fuesen lo posterior, nuestro mundo claramente es un consecuente posterior, pues lógicamente lo todo abarca y lo conoce también, entero. Es más, es que seguimos siendo ese primer ser primigenio, porque es primero y porque es último, y por lo tanto todo abarca todo lo intermedio. Y por tanto absolutamente conocedor de todo lo posterior, ¿de acuerdo? Y por su carácter de antecedente de la energía universal, esa misma energía que dicen los científicos, que es lo único que perdura, lo único que permanece en el universo, ni se destruye, ni se crea, solamente se transforma. Y por su carácter de antecedente de la energía universal, también sería fuente de dicha energía, lógicamente. ¿De dónde va a venir esa energía sino de él? De la nada. Abreviadamente, podríamos así caracterizar a este espíritu antecedente como la energía fuente, siempre en el entendido de que son meros vocablos inapropiados para denominar a alguien que no podemos conocer desde el rasero intelectual actual.
lógicamente. La ciencia no entra en lo que ocurrió antes del Big Bang porque no puede entrar. Nosotros estamos haciendo una mera deducción lógica para intentar en este mundo en el que impera el contexto del materialismo científico, sin el cual no hay explicación válida para nada, estamos intentando establecer una lógica que a mi modo de ver personal es aplastante y que te lleva a concluir la trascendencia de este mundo, que hay algo más que el universo físico. Esto que para el materialismo científico es una locura, pues es la lógica de la cual partimos para establecer precisamente esa idea de que hay algo más que este universo físico. Y hemos partido de esa causa incausada, de ese algo antecedente, a ese otro hecho hipotético de la ciencia que es el Big Bang. Que aquí no estamos estableciendo que el Big Bang sea algo válido como teoría. Sencillamente estamos partiendo de lo que dicen los científicos. Bien, pues partamos de ahí. Vayámonos a lo anterior y, por lógica, caractericémoslo. Y resulta pues todo este relato lógico de caracterización de todo aquello. Y esto es lo que estamos haciendo sencillamente. Otro aspecto de este tránsito que estamos realizando hacia el origen de nuestra realidad, es decir, otro aspecto de esta descripción de los antecedentes de nuestra realidad, que puede igualmente no parecer tan claro, sería la bondad, la naturaleza amorosa de tal espíritu. Bien, pues esto no es tan sencillo de establecer por este proceso lógico que estamos siguiendo. Es decir, ¿por qué ese alguien primigenio sería alguien tendente al bien, a la bondad, al amor? ¿Por qué? ¿Por qué no lo contrario? ¿Por qué no una mezcla de bien y mal igual que es lo que vemos en el mundo? ¿Por qué establecemos esa hipótesis? Bueno, pues vamos a intentar desgranarlo también. El por qué establecemos la hipótesis de que ese alguien primigenio tenía que manifestar una voluntad hacia el bien, hacia la bondad. Podría parecer, de la observación de nuestro mundo, que dicho espíritu tendría en sí, en potencia, tanto la maldad como la bondad, que contemplamos aquí actualizadas. Y de hecho, tal planteamiento parece irrefutable. Si aquí hay bondad y maldad, ¿por qué no habría bondad y maldad también en potencia en ese ser primigenio? Eso parece irrefutable, ¿de acuerdo? Mas tenemos también un hecho que parece claro e irrefutable y que nos podría dar una pauta para entender la naturaleza amorosa de dicha personalidad. Examinémoslo. Parece claro y comprensible por todo el mundo que la vida en nuestro planeta, único al que por ahora nuestros sentidos pueden acceder directamente, pues por ahora no conocemos más vida que la de nuestro planeta, por mucho que nos estamos esforzando, pero no conocemos vida que nuestro planeta. Lógicamente, en algún momento, pues parece que conoceremos vida en otros planetas cuando seamos capaces de tecnológicamente avanzar hasta poder realizar esa comprobación. Parece claro y comprensible por todo el mundo que la vida en nuestro planeta, único al que por ahora nuestros sentidos pueden acceder directamente, está inmersa, la vida en nuestro planeta, en un proceso evolutivo. La vida en nuestro planeta evoluciona. Es fácil observar, pese al mal todavía apreciable en el mundo,
maldad, injusticia, crueldad, insolidaridad, egoísmo. Todo esto es apreciable a primera vista por cualquiera en nuestro mundo. Bueno, pues es fácil observar, a pesar de eso, que este mundo, que este mal, perdón, tiende a remitir, pues de una forma u otra nos vamos organizando de forma que se aprecia una evolución continua. Es decir, parece que hay un claro acuerdo en que, si bien con progresos y retrocesos claros, pero hay una tendencia a mejor en este mundo. Esto parece que es claro. No hay más que mirar pues a la historia sencillamente de la vida, ¿no? Parece que, bueno, pues debido a la emergencia de una especie finalmente inteligente, pues poco a poco va habiendo una organización. Primero es esa especie la que de forma muy tortuosa pues consigue ir organizándose y estableciendo una convivencia pues cada vez más reglada, más pacífica y más inclusiva. Y eso, bueno, pues empieza también a extenderse a otros seres vivos, con la ecología, con el biocentrismo y, en fin, claramente hay un progreso en este mundo, ya digo, muy tortuoso, con fuertes regresos, pero en tendencia, viendo el gran periodo de la vida, pues indudablemente lo hay. Bien. Aunque el pasado siglo ha sido el que más víctimas mortales se ha cobrado en guerras, por ejemplo, no hay más que echar un vistazo a nuestra historia para darnos cuenta de que vamos mejorando en términos generales con los regresos, retrocesos e involuciones propias de una evolución en forma de dientes de sierra. Sí, vamos evolucionando, pero con progresos y regresos. Aunque con una clara tendencia evolutiva positiva en su proyección temporal. O sea, tú ves el nivel, digamos, pues, por ejemplo, de sufrimiento en el mundo. Bueno, pues hay menos sufrimiento que en la época de las cavernas. Esto parece algo evidente, ¿no? Donde, bueno, pues en fin, la vida era una selva. Ahora mismo los animales siguen estando en una selva, que nosotros hablamos de las selvas como un entorno pues maravilloso, idílico, bucólico y natural, pero pues realmente es la lucha por la supervivencia constante, ¿no? Bueno, pues nosotros hemos pasado también como especie de la lucha por la supervivencia constante a algo bastante más organizado, inclusivo y contemplativo del interés y del bien general, ¿no? Bueno, yo creo que no tiene mayor recorrido esta explicación. Hay un progreso claro, hay una evolución clara. Esta evolución tiene su razón de ser en que poco a poco vamos prefiriendo el bien al mal. Poco a poco, la evolución general de la vida en este planeta se debe a que los más directamente involucrados, la especie que finalmente ha despuntado con cierta inteligencia, va prefiriendo el bien al mal. Claramente, si prefiriese el mal al bien, no habría una evolución, una progresión observable, sino que habría una regresión observable, si es que se pudo regresar más en algún momento, ¿de acuerdo? Dado de dónde veníamos. Esta idea es clave. Se ve que vamos prefiriendo, ya como especie representativa de la vida, especie líder, especie dominante de la vida en este planeta, vamos prefiriendo el bien al mal. Vamos prefiriéndolo lenta, tortuosamente, con regresos. Todavía hay muchísimo mal en el mundo, pero claramente vamos prefiriendo el bien al mal. Eso se observa.
Y esto ocurre porque cada uno de nosotros internamente vamos comprendiendo que el bien nos hace sentir mejor. No es por otra razón. ¿Por qué si no iríamos prefiriendo el bien al mal? Pues porque cada uno de nosotros podría haber quien no, pero si tú haces una media, siempre hay una gran mayoría de nosotros que prefiere sentirse mejor a sentirse peor, y le hace sentirse mejor el bien que el mal. Si no, no tendría sentido esta evolución tal como se está produciendo, ¿vale? Es decir, en nuestra naturaleza va prevaleciendo la tendencia hacia el bien sobre la tendencia hacia el mal. Y poco a poco, lenta y dramáticamente, vamos eligiendo aquello que nos hace sentir mejor, el bienestar general. Poco a poco, lenta y dramáticamente, esa es nuestra preferencia, ¿de acuerdo? La razón precisa de tener cada uno de nosotros internamente una brújula, una guía que permite tener el contraste interno que nos inclina hacia el bien, sería que el espíritu antecedente, ese ser primigenio del cual estamos hablando y le estamos caracterizando por un tránsito lógico, sería que el espíritu antecedente de alguna forma elegiría, hubiera elegido, dada su naturaleza volitiva, dada su clara voluntad, que hemos deducido que la tiene, en su particular funcionalidad, en su forma de desenvolverse como todo lo existente, conclusión que también hemos alcanzado con esa explicación lógica, elegiría el bien como identidad genética nativa o constitutiva de sus actividades, fuesen estas las que fuesen. Es decir, lo que estamos diciendo en resumen es lo siguiente. Si en nuestra evolución se aprecia un progreso, se aprecia una preferencia del bien al mal, lógicamente en nuestra causa antecedente debe existir claramente esa preferencia del bien al mal. ¿De acuerdo? Pero como diremos a continuación, cuando tú lo eres todo y eres absoluto y eres único, tu preferencia del bien sobre el mal manifiesta también esas características de totalidad, absolutez e infinidad. ¿Qué razón habría para no preferir completamente el bien al mal? Si deducimos que hay una preferencia en ese ser primigenio del bien al mal porque observamos en nosotros esa preferencia en nuestra evolución temporal, si el ser previo antecedente no era temporal porque es previo al nacimiento del tiempo, su preferencia por el bien sobre el mal es absoluta porque no está sometida a evolución. ¿Se ve? Bien, pues esa es la tesis. Así pues, antes. Además, una elección en ese sentido, llevada a cabo, ¿por qué es una elección? ¿Por qué el ser primigenio elige el bien? Porque parece irrefutable que si aquí hay una actualidad de bien y de mal,
en potencia, el ser primigenio, en potencia, pudo haber también elegido el mal. ¿Por qué sabemos que eligió el bien? Porque nosotros elegimos el bien. Nosotros lo hacemos en progresión temporal, vamos eligiendo el bien. Él no estaba sometido al tiempo, con lo cual su elección del bien es absoluta, es infinita y es eterna. Y esa es la deducción lógica y esa es la hipótesis que estamos defendiendo. Además, una elección en ese sentido llevada a cabo por un ser único y total solamente podría ser llevada a cabo de forma global, es decir, en completa consonancia con las características de su naturaleza absoluta. Lo que elijo, lo elijo completamente, ¿de acuerdo? Y ya y para siempre, porque no estoy sujeto al tiempo, es decir, ya, completo, el bien. ¿Mm? Bien. Así pues, no sería difícil colegir, deducir, la naturaleza infinitamente amorosa por elección de ese ser, ya que nosotros, como algunos de sus consecuentes, nosotros somos los consecuentes de ese antecedente, ¿no? Ya que nosotros tenemos una tendencia, en términos globales, como un colectivo, hacia el bien, ¿de acuerdo? Algunos de nosotros eligen el mal siempre y otros eligen el bien siempre, y como colectivo hay una tendencia hacia el bien, es decir, hay una evolución temporal hacia el bien, con lo cual nuestro antecedente, si no es susceptible de evolución temporal porque está fuera del tiempo, eligió el bien y lo es absolutamente. Claro. Bien, yo sé que toda esta lógica que estamos aquí desplegando es completamente atacable por el materialismo científico de 1000 millones de maneras. No dejo de ser consciente de todo eso. Pero también sé que las personas que van a escuchar esta lógica tienen una atracción interna que les hace comprenderla perfectamente. Lo sé. Y sé que estoy conectando con esa lógica procedente de esa atracción interna. ¿Mm? Así pues, no sería difícil colegir la naturaleza infinitamente amorosa por elección de ese ser primigenio, ya que nosotros, como algunos de sus consecuentes, que habrá más, tenemos una tendencia, en términos absolutos y como un colectivo, hacia el bien, aunque en términos relativos individualmente y en grupo también tendamos hacia el mal, tal y como se puede observar de la evolución resultante de ambas fuerzas en nuestro mundo. En nuestro mundo hay bien, hay mal, de forma individual, de forma grupal, pero como colectivo tendemos hacia el bien, claramente. Y esa es la base para establecer la hipótesis de que nuestro antecedente, de que ese ser primigenio, es el bien infinito, el amor infinito. Siguiente párrafo. Dicha naturaleza infinitamente amorosa por elección, por tanto, solamente podría consolidar, en conjunción con los atributos de totalidad y de conocimiento, otro atributo consecuente, que sería el de perfección. Bueno, lo que quiero decir aquí, que está dicho un poco de forma pedante, es que hay algunas características que, si se dan en un ser tal como le estamos describiendo, independiente del espacio, del tiempo, de la naturaleza, de la forma, primero, único, todo, absoluto, infinito, eterno, porque es último también, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que hemos ido enlazando lógicamente, el manifestar una tendencia hacia el bien por elección tiene que ser absoluta, y cuando esa tendencia hacia el bien absoluto, que podemos denominar el amor infinito, existe, lógicamente conlleva una tendencia hacia otras características o atributos, y uno de ellos es la perfección.
¿de acuerdo? La perfección también deriva de que no es entrópico, porque ya estamos viendo que sería el origen de esa energía universal de nuestro mundo, que es lo único que permanece. Cambia la forma, pero la energía ni se crea ni se destruye, dicen los científicos, solo se transforma. ¿De dónde procede esa energía? Bien, pues esa energía, al no cambiar, es por lo que nosotros también estamos estableciendo el que no sea entrópico. Y algo que no es entrópico y que es tendente al bien y que es infinitamente tendente al bien, porque su naturaleza es absoluta, por ser única y primera, pues lógicamente se da una perfección en ese ser, porque no participa de la imperfección de lo entrópico, sino que la imperfección de lo entrópico está montada sobre la energía de la que él es antecedente, que la sustenta, pero esa energía no es entrópica, él no es entrópico, y entonces manifiesta todas las características diferentes de lo que aquí observamos. Aquí hay imperfección, pero él tiene que tener claramente el atributo de la perfección. Sea lo que fuere lo que conecte a aquel ser primigenio con esta realidad, que eso es lo que ya veremos a continuación, en este ensayo, ¿de acuerdo? De este modo, también por convenio en utilizar un vocablo, un término, que pueda representar los atributos que hemos descrito del espíritu, a partir de ahora resumiremos unos atributos de dicha personalidad, la eternidad e infinidad, como existencialidad. Es decir, hemos ido estableciendo por esa deducción algunas características y hemos dicho, tiene personalidad, tiene eternidad, porque si es primero y es último, pues por lo tanto es permanente, es eterno, y la infinidad, porque si es único, si es primero es único y si es único es todo, es absoluto, es infinito porque es todo lo que hay, ¿no? Entonces, vamos a resumir, y lo vamos a utilizar mucho a partir de ahora en el texto, el atributo de eternidad y el de infinidad. Eternidad hace referencia a que abarca absolutamente toda la experiencia desde el punto de vista temporal, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que basarnos en lo que conocemos, que es el tiempo. Él no dependía del tiempo, pero si es previo antecedente y posterior último, pues lógicamente para nosotros tiene que ser eterno. La eternidad es todo el tiempo. También tiene que ser infinito, porque si es primero y por lo tanto todo, y último y por lo tanto todo, pues abarca todo lo intermedio. Con lo cual, si es eterno y si es infinito, para resumir, vamos a llamarlo existencial. Existencial hace referencia a autoexistente. La primera, causa incausada, existe por sí misma. No podemos ya aventurar más, porque no alcanzamos a comprender cómo algo existe por sí mismo y es eterno e infinito. Pero sí podemos llegar por deducción lógica a que tenía que haber una primera causa incausada, sin causa previa, porque si no, no tiene sentido remontarse infinitamente a causas previas. Eso sí que no tiene sentido. En algún momento tenía que haber una causa incausada y previa. Y si tiene que haber una causa incausada y previa, su naturaleza es de un orden de realidad en el que todas estas características que se han deducido es lo lógico que ostente. Bien, vamos a partir de ahora a calificar esos atributos de eternidad e infinidad como existencialidad. Este ser es existencial, ¿de acuerdo? Bien. Y otros atributos tales como su bondad, amor y perfección los vamos a caracterizar como divinidad.
¿de acuerdo? O deidad. Por ahora, estos términos son los que más nos evocan la bondad, el amor y la perfección, divinidad o deidad. La elección de estos vocablos sería la que más se aproxima semánticamente a dichos atributos, y por ello los que mejor describen la realidad que quiero presentar, con independencia de su asociación a otros sistemas de pensamiento. Bueno, yo he elegido estos vocablos porque me parece que representan de la mejor forma esas características que en este proceso de deducción lógica hemos establecido que tiene que tener ese ser primigenio, ¿vale? Existencialidad y divinidad o deidad. Por tanto, podremos referirnos a ese ser primigenio como la divinidad existencial, que también podría denominársele, si antes por convenio hemos dicho que su naturaleza, al no tener nada que ver con el espacio y el tiempo, la materia y la forma, era espíritu, pues también podemos denominarle como el espíritu divino. O más abreviadamente, haciendo honor al conjunto de esos atributos, como Dios. Podemos denominarle de esa forma porque representa perfectamente ese vocablo en lo que a nosotros nos denota su significado, representa perfectamente todo esto que hemos descrito, ¿de acuerdo? Podemos calificar a esa divinidad existencial como el Espíritu Divino y más abreviadamente como Dios. El hecho de comenzar a utilizar las letras mayúsculas en el texto, ya Espíritu Divino y Dios, ya lo escribo con mayúsculas. El hecho de comenzar a utilizar las letras mayúsculas responde a mi intención, en este punto de la exposición, de denotar, significar el carácter propio, personal, igual que lo usaríamos para cualquier otro nombre propio identificativo de cualquiera de nosotros. Nosotros escribimos nuestros nombres propios con la letra capital mayúscula, ¿no? Con la primera, con la inicial en mayúscula. Bueno, pues el Espíritu Divino y Dios, lo mismo. Si es alguien y hemos decidido denominarle así, pues lógicamente, por ahora, al menos se merece el mismo trato que nosotros, ¿no? Al menos. Bien, pues hemos terminado estos dos primeros epígrafes, el universo y la causa incausada de esta primera parte, el sueño, y lo vamos a dejar aquí en esta sesión de hoy. Y bueno, pues como ya he dicho al principio, recordar que ha cambiado el formato debido a que ya pues se va produciendo la vuelta a la actividad normal y los estudiantes de espiritualidad pues suelen tener sus trabajos y sus obligaciones y bueno, pues ya no es tan sencillo que puedan atender a tantas sesiones como tenemos ahora mismo establecidas de tantas cosas y por no sobrecargar las sesiones, pues hemos establecido este formato de lectura explicada en el que yo voy explicando lo que creo que merece mayor explicación y posteriormente pues puede haber lógicamente preguntas tanto en la página de Facebook como por privado con el Messenger de Facebook, como en el canal Espacio Sutil de YouTube, como los que estén pues en el chat que tenemos habilitado para este conjunto de estudiantes interesados en la iniciación a la espiritualidad. Pues nada más, prospector, gracias y aquí lo dejamos hasta la siguiente.